por acá tenemos en el REA 2, mercados financieros, y este archivo Excel lo vamos a descargar para trabajarlo ahorita más tarde, ¿ok? Que hay un tema de anualidades, un repaso de matemática financiera. Esto todavía no lo vamos a hacer. Listo. Bueno, entonces, ¿alguien me recuerda qué es un mercado? Un lugar o pues sí, un sitio donde se compra y se venden ya sea servicios, materias primas o productos, no sé, que se compra y se vende. Bien, ok. Entonces, si nosotros miramos lo que es un concepto de mercado, pues desde el punto de vista de la economía, vemos que es un lugar físico, o hoy día ya es un lugar, digamos, virtual, donde convergen dos tipos de personas, unos que desean adquirir un bien o servicio y otros que desean que venderlo, ¿cierto? Dentro de ese tipo de productos encontramos los bienes y servicios. Y ahí pues vamos a encontrar diversidad de mercados. Es decir, dependiendo del bien o dependiendo del activo, pues puedo clasificar ese tipo de mercados. Nosotros pues vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestra parte financiera, que son los mercados financieros. Entonces, en el documento que tienen ahí en el aula, pues hay una breve reseña de cada uno de ellos, en los cuales los vamos a hablar, a mencionar muy rápidamente, y luego vamos a pasar a algunos ejercicios de aplicación, ¿ok? Entonces, pues el objetivo pues es fortalecer esos conocimientos que ustedes ya tienen y adquirir unos nuevos con el fin de administrar el capital. Cuando hablamos de capital hablamos de dinero y sus aplicaciones e importancia en la vida del ser humano. Es decir, cuando uno aprende algo, siempre lo he tratado de hacer o de buscar, es que si yo aprendo hoy algo nuevo, pues eso nuevo que aprendo hoy lo aplico a mi vida personal, a mi familia y muy seguramente luego a mi vida profesional. Y pues obviamente tiene que ver con todo lo que tiene relación con la parte financiera y pues la utilización de las herramientas en este tipo de mercados. Entonces, el primer mercado que vamos a hablar así rápidamente es el mercado de valores. Cuando hacíamos el recorrido por el tema del sistema financiero, hablábamos de una entidad que era la Bolsa de Valores, ¿recuerdan? Que de hecho en la superintendencia financiera actualmente era una función de ¿cuáles entidades? ¿Alguien lo recuerda? De supervisación, ¿De qué, perdón? que la superintendencia tiene la propiedad de supervisar. Sí, no, pero recuerden que existían dos entidades y esas dos entidades se fusionaron y lo que se fusionaron, hoy existe la superintendencia financiera, pero antes existían dos entidades. Entonces, antes existía una que era netamente bancaria, ¿cierto? La superintendencia bancaria y la de valores. Esas dos entidades se fusionaron y ahora existe una sola. Quiere decir que esa entidad de control y vigilancia pues vigila las actividades financieras y las actividades bursátiles, ¿ok? Es decir, lo que tiene que ver con las bolsas de valores o con los activos que se negocian en las bolsas de valores. Entonces, cuando hablamos de un mercado de valores, pues hablamos de un conjunto de agentes, ¿cierto? Y esos agentes pues son las instituciones. Cuando yo hablo de un mercado de valores, hablo netamente de la bolsa de valores. Hacer una analogía de la bolsa de valores de Colombia o de cualquier otra bolsa es como hablar de una plaza de mercado. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a una plaza de mercado? Sí, bro. A ver, si ustedes son bien observadores, ¿qué tipo de personas me puedo encontrar en la plaza de mercado? En términos generales, ¿no? La señora que lleva ahí hace añitos, o sea, la señora viejita.
Usted va y le dice viejita a una señora desierta y le pega. Es que no sabía cómo decirlo, profe, qué pena. Un adulto mayor. Bueno, realmente en las plazas de mercado podemos encontrar varios tipos de personas. Una, que es la persona que administra la plaza. Otra tipo de persona es aquella que vende dentro de la plaza, es decir, que vende algún producto, negocia con algún bien, etc. Y otro, el tipo de persona que va a comprar a la plaza de mercado. Entonces, lo mismo sucede en la bolsa de valores. El mercado de valores tiene unos agentes, ¿cierto? Tiene unas entidades encargadas de hacer negociaciones, denominados corredores de bolsa o trader, y tiene personas inversionistas que quieren ir a comprar y vender, pero solamente lo podemos hacer a través de un corredor de bolsa o de un trader. En este caso, para que las personas puedan vender, por ejemplo, si yo quiero vender aguacate en la plaza de mercado, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes creen que yo puedo llegar con mis bultos de aguacate, entrar a la plaza, ubicarme en cualquier lado y vender? No, tengo que pedirle el puesto al administrador. Debo hablar con el administrador para que me arriende ¿qué? El puesto. Un Entonces, pedacito. exactamente. Entonces, la bolsa de valores es la plaza de mercado, para hacer esa analogía. Pero existen unos agentes o instituciones que se llaman brokers. Los brokers son esas personas que administran la bolsa y le permiten a ciertas personas poder entrar para comprar y vender. Esas personas que entran a comprar y vender se denominan trader o corredores de bolsa. Y si usted quiere comprar o vender, pues lo debe hacer a través de un trader. Quiere decir que si yo voy a vender aguacate, pues yo no lo puedo hacer directamente en la plaza. Tengo que ir a la plaza y vendérselo ¿a quién? A una persona que ya tenga un establecimiento donde se comercia aguacate, se lo vendo a él y él lo va a vender ¿por qué? Por mí, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede en la bolsa de valores. Y ese administrador de la plaza es lo que en el mercado de valores o en las entidades bursátiles llamamos los famosos brokers. No sé si me hice entender. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si yo voy a vender, por ejemplo, dije aguacate, ¿no? En la plaza de mercado, porque normalmente se vende aguacate. Pero en la bolsa de valores, ¿qué tipo de activos yo puedo comprar y vender? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Acciones? Acciones. Entonces, tenemos un mercado accionario, que de pronto aquí más adelante lo vamos a ver en el tipo de acción, ¿sí? ¿Qué más? ¿Bonos? Bonos, títulos, valores, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Podemos encontrar dentro de ese mismo mercado un mercado de divisas, que ahorita vamos a hablar de él. Es decir, yo puedo adquirir divisas, ¿cierto? Y vamos a hablar también, por ejemplo, aquí en el mercado de capitales, donde se comercian bienes de capital, por eso se llama mercado de capitales. Y pues digamos que dentro de eso existe una cantidad de elementos como las materias primas, ¿cierto? Y dentro de las bolsas de valores, esas materias primas se pueden denominar o se denominan commodities. No sé si han escuchado ese término, un commodity. No, profe, la verdad no. Entonces, cuando usted busca qué es un commodity, pues es un activo financiero que lo que hace es representar un derivado o un elemento proveniente de materias primas para poder negociar. Entonces, dentro de ese mercado de capitales, puedo encontrar bienes, activos, materias primas, derivados de esas materias primas, puedo encontrar divisas, derivados de esas divisas, y una cantidad de elementos que puedo comprar y vender dentro de ese
dentro de ese, digamos, ese mundo, ¿no? De las finanzas. Y también puedo encontrar bienes que puedo comprar a futuro, llamado mercado de futuros. Otros tienen un término similar, pero que hacen alguna diferencia, son los mercados forward, donde yo puedo comprar hoy una cosecha para el otro año sin que el productor la haya siquiera sembrado, pero yo ya la puedo negociar, yo la puedo comprar hoy, ¿cierto? Y la voy a negociar con el precio de ¿qué? De hoy. Claro está que hay que entrar a mirar el tema de matemática financiera, donde puedo estimar el precio futuro para negociar el día de hoy. Y dentro de eso, dentro de este mundo de mercados, ¿cierto? Financieros, pues existen algunas herramientas que me van a permitir asegurar un precio o me van a permitir asegurar una pérdida. Entonces, por ejemplo, hoy compro ¿qué? Una materia prima para el otro año y la compro a 100, pero resulta que llegó el otro año y el precio de esa materia prima estuvo en 120. Entonces, desde ese punto de vista, hoy hice un gran negocio. Gané. ¿Por qué? Porque compré a 100 y resulta que en el futuro, cuando llegó ese momento, estuvo a un precio más elevado. Pero cuando sucede lo contrario, es decir, que puede que ese precio no esté en 100, sino esté en 80, voy a perder dinero. Entonces, sobre eso también se pueden hacer una serie de herramientas denominadas coberturas, ¿cierto? Eso, pues, los expertos corredores de bolsa son los que manejan ese tipo de situaciones. Entonces, puedo dentro de ese mercado de derivados comprar una call o comprar a corto o a largo plazo, ¿cierto? Algunos tipos de herramientas, ¿cierto? Cuando generalizo entre los bienes que se pueden adquirir y vender en el mercado financiero, es cuando nosotros hablamos de los famosos activos financieros. Entonces, un activo financiero es todo aquello que yo puedo comprar o vender dentro del mercado financiero, ya sea a través de las bolsas de valores, ¿cierto? Ya sea muy exclusivo si es en un mercado de capitales, es decir, de algunas herramientas que van a contribuir con el desarrollo de algunos sectores productivos, ¿cierto? Puedo comprar también algunos títulos, valores, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno habla de mercado de capitales, necesariamente debe hablar de bienes de capital. Y sabemos que los bienes de capital son aquellos que me permiten generar riqueza. Los bienes de consumo son los que uno compra normalmente y se agotan. Por ejemplo, la ropa, ¿cierto? Es un bien de consumo. Eso no se negocia en ¿dónde? En las bolsas de valores, como sí puedo negociar algunas herramientas como la maquinaria, ¿cierto? Entonces, no sé si hasta aquí me hago entender. Yo sé que pues estoy hablando en términos muy generales, muy rápidos, pero por ejemplo, cuando entren al núcleo de finanzas internacionales, van a ver un poquito más a profundidad. Cuando vean el módulo de mercados financieros, por ahí noveno, si no estoy mal, también pues van a tener alguna noción sobre el tema. Entonces lo que queremos es hacer un bagaje de algunos mercados donde yo puedo adquirir y vender un bien y que ese bien se denomina un activo financiero. Profe, una pregunta. Señora. ¿El mercado de capitales estaría bien decir que es el mismo mercado financiero o no? Hace parte, es que cuando uno habla del mercado financiero, realmente financiero no es financieros, porque hace parte de muchos mercados, entre ellos el de capitales, el de valores, el de divisas, el accionario, etcétera. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí lo que hace es una clasificación dependiendo del tipo de activos Listo, que yo profe, pueda comprar gracias. y vender. Profe, yo tengo otra duda con respecto a las acciones. Y Bueno, es que miremos el tema de las acciones. eh, cuando yo compro una acción en un mercado de valores, pues por medio de un trader, esa acción, si yo la mantengo por harto tiempo, ¿me va a representar dividendos? ¿O la única forma de que eso me represente dividendos es siendo acreedor de la empresa como tal, o sea, ya siendo socio de la empresa directamente? Bueno, entonces, dijo alguien, saltémonos a este mercado. Cuando uno habla del mercado accionario, por ejemplo, ayer que estuvimos sin WhatsApp, ¿recuerdan? Y sin Facebook un buen tiempo, y los que usan Instagram, esa acción de Facebook
en la cotización, es decir, en el precio que estima el mercado en un momento determinado, bajó. Eso hace que las personas que tengan acciones adquiridas en el mercado, pues pierdan, ¿cierto? Entonces, yo puedo ganar por dos vías. Uno, cuando la acción se cotiza, es decir, tiende al alza y sube su precio en el mercado. O dos, cuando la empresa genera utilidades y distribuye dividendos dentro de sus accionistas. Entonces, Accionistas. en el mercado accionario, ¿cómo gano dinero? Compro hoy a 100 y la vendo a 110. Ya gané dinero. ¿Por qué? Porque la cotización subió. Ahora, que si yo me espero a ser tenedor de esa acción, al final del momento en que se liquidan los dividendos y se entregan dividendos, pues ese momento voy a ser ¿qué? Beneficiario de ¿qué? De los dividendos. Quiere decir que por esa vía también puedo ganar. Entonces, porque no siempre los tenedores de las acciones esperan hasta que esa acción distribuya dividendos. Entonces, puedo ganar vendiéndola, comprándola hoy y vendiéndola mañana, ya gané dinero. O perdí, porque puede que la venda más económica. Pero también puedo ganar dinero en el momento en que la entidad ¿qué? Distribuye utilidades. Pero para eso hay que ser tenedor de la acción. Ahora, el mercado accionario es uno de los mercados que generan menor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo entramos, vamos a mirar por aquí, voy a entrar a una página. Por ejemplo, vamos a buscar la cotización de una acción, de la acción, a ver, ¿de qué? De ISA, ¿sí? A ver. Acá. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una serie de acciones, entre esas, pues, el mercado de renta, vea, otro tipo de mercado de renta que variable, donde encontramos las acciones. ¿Por qué? Porque pues esa es una inversión de renta que variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, miramos aquí Ecopetrol, ¿sí? Entonces, la información que nos da son varias. Uno, la cantidad de acciones, porque no todas las acciones son unitarias, sino hay veces las venden por paquetes, es decir, mínimo 100 acciones. Entonces, para usted poder comprar o vender un paquete, pues debe tener una cantidad de dinero suficiente. Ahora, la otra es el precio de cierre y el precio de apertura en el mercado. Entonces, por ejemplo, el precio de cierre ayer a las 3 de la tarde, porque las bolsas cierran a las 3, es de 2.221. Y aquí me indica que una variación negativa del 14%, ¿cierto? Entonces, si yo entro a mirar el historial de esa acción, pues yo lo puedo buscar aquí, descargar el histórico de una fecha a la otra y mirar el comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a decirle que, bueno, esto me la descarga en Excel. Vamos a solamente un día, del primero, y lo vamos a descargar hasta el día de hoy. Vamos a descargar. Entonces, cuando uno descarga esa información, esto lo hacen los corredores de bolsa para tomar decisiones. Entonces hay que hacer un análisis estadístico al tipo de acciones, ¿cierto? Y mirar su comportamiento. Entonces dice, profe, pero en 2 días hay gente que compra una acción hoy y en la tarde ya la está vendiendo. Entonces, por ejemplo, tuvo una variación en el primer día, que fue el primero, ¿cierto? El primero fue, creo que el viernes. El sábado no hay ¿qué? No hay bolsa. Y el domingo tampoco. Quiere decir que solamente hay 2 días de ¿qué? En que el mercado actúa o en que el mercado, digamos, se puede comprar o vender, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí el viernes hubo una variación positiva del ¿qué? Del 1.28. Sin embargo, el día de ayer hubo una variación del 2.2, del 2.02. Ahora, ¿esto qué pasa? Si yo lo llevo a valores concretos, es decir, a pesos colombianos, pues una variación de 35 pesos, es decir, subió 35 pesos, porque pasó de ¿qué? Vamos a ver el precio de cierre. 2.769 y cerró
Bueno, pero aquí dice que la variación es positiva. Quiere decir que esta es negativa porque el precio llegó a un precio de 781, ¿sí? Y el menor fue de 720. Quiere decir que estuvo oscilando, es decir, subiendo y bajando entre 2.720 y 2.781. Pero sin embargo, al final del periodo cerró, o al final del día cerró a 2.769. Y con respecto, me imagino que al 30 de septiembre subió 35 pesos. Ahora, para el día siguiente, o para el día siguiente de cotización, pasó a 2.800. Entonces aquí está la diferencia en que pasó de 2.769 a 2.825, una variación positiva del 2,2%, es decir, de 56 pesos. Ahora, este tipo de mercados se mueve muy lentamente. Entonces a los grandes inversionistas les gusta es generar harto riesgo y generar utilidades. En ese tipo de elementos o en ese tipo de cosas, pues invierten son en los famosos derivados financieros y no en acciones, porque las acciones tienen un comportamiento muy plano. Vamos a ver si podemos ver aquí. Un poquito más de detalle. A ver. Acá. Vamos a verlo por mes, a ver qué pasa. Bueno, ahí me generó un error tan raro. Bueno, entonces aquí en este tipo de mercados, el de la Bolsa de Valores de Colombia, encontramos uno, el de la renta variable, el de divisas, que es el mercado de ¿qué? De una moneda, es decir, compra dólares, euros, libras esterlinas. Hay gente que está así. Entonces, los que compraron dólares hace un año y los quieren vender hoy, pues están ganando un dinero significativo, porque hace un año estaba un precio y hoy se mantiene en ese precio. Pero los que tenían dólares por más tiempo, por ejemplo, hace 2 años, que estaba alrededor de 3.200, pues ya tienen un margen superior de ganancia, ¿cierto? En este caso. Pero la gente normalmente compra y vende rápido, es decir, compra hoy, vende mañana, una semana. Es decir, en el portafolio no se queda mucho tiempo con una acción o con un derivado, sino están compra y vende, compra y vende. Es decir, no se quedan permanentemente ¿con un qué? Con un tipo de activo, a no ser que ya se hayan casado con un activo preciso, porque ya llevan mucho tiempo estudiándolo, llevan mucho tiempo viendo su comportamiento. En ese caso, pues digamos que se casan con ciertos activos y lo que hacen es comprarlo a un precio cuando sube, cuando baja. En este caso, cuando baja o cuando está hacia la baja, lo compran y luego se esperan un tiempo para que él vuelva y retome, y cuando esté hacia la alza, pues vender. Y ahí es donde encontramos el margen de utilidad. Entonces, a ver, en la universidad nosotros tuve la fortuna de tener un estudiante que hoy día es corredor de bolsa, ¿sí? Y él ha generado algunos diplomados en trading, no sé si lo han escuchado. Y de hecho él se dedica a ser corredor de bolsa, a ser asesor financiero. Y él se dedicó a estudiar este tipo de herramientas, donde dice, no, profe, pues eso hay que dedicarle tiempo, analizar estados financieros, a mirar la economía, el tema hoy de las redes sociales, hacer unos estudios estadísticos, que eso se llama econometría, o estadística, econometría, y sobre esos supuestos, pues tomar decisiones entre compro o vendo, ¿cierto? Y en ese tipo de negocios, pues así como yo puedo ganar, pues también puedo perder. Cuando tuve la oportunidad de orientar simulación gerencial, pues hacíamos diversos tipos de simulaciones y dentro de ellas había uno que era el juego de la bolsa millonaria. Vamos a ver si por aquí todavía está. Y de hecho, cuando fui estudiante existía ese juego, el de la bolsa millonaria, y en ese tiempo era gratuito y solamente participábamos universidades. Pero hoy día ya participan universidades, colegios.
Y en simulación gerencial, pues jugábamos a ser corredores de bolsa. Claro, con dinero ficticio uno pagaba la inscripción, jugaba, ¿cierto? Pero de una u otra forma las variables cuando uno tomaba, aquí está el concurso, cuando uno tomaba decisiones lo hacía en el mercado real, es decir, con lo que realmente estaba pasando en el mundo. Pero el dinero que uno utilizaba era dinero ficticio. Entonces este concurso ahora lleva a que los estudiantes tanto de colegios como de universidades puedan participar en el juego y hay un concurso. Y quien gane, pues va pasando unos procesos y al final va a ganar acciones reales de una compañía. Creo que está, por ahora de estar cerrado. No hay información, no hay cronograma. Arriba a la derecha está para el usuario y la contraseña. Me imagino pero- que puede entrar. Sí, pero el semestre pasado colocaban de una vez el cronograma, porque antes lo hacían 2 veces al año, ahora solamente es una vez al año. Entonces, para que cuando lleguen a décimo, pues en simulación gerencial muy seguramente su profesor los va a permitir jugar a ser corredores de bolsa. Es una experiencia interesante y de hecho de ahí pues surgió la inquietud para este chico y creo que hay varios ya que están en ese tema de ser corredores de bolsa, ¿cierto? Donde usted ya pues tendrá un horario diferente, no tendrá jefes, ¿cierto? Etcétera. Eso depende, digamos, de muchas variables y de lo que uno quiera desde el punto de vista financiero. Porque ellos normalmente trabajan 2, 3 horitas al día y ya con eso tienen. Y listo. Pero para llegar a ese nivel, pues obviamente hay todo un proceso de capacitación, de entrenamiento, de lectura, del idioma inglés, etcétera, porque no solamente ya algunos no invierten en el mercado local, sino invierten en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Tokio, pues necesariamente pues debo tener dominio de otro idioma. Entonces, a grosso modo, pues así es como uno ve otro tipo de mercados diferente a lo que dice el profe iniciando la clase, la plaza de mercado. Pero si uno ve, pues funcionan exactamente de la misma situación. Claro, ya es en unos niveles muchísimo más grandes, ¿cierto? No es que yo vaya a vender un bulto de aguacate en la plaza de mercado, en la bolsa de valores. Sin embargo, sí lo puedo hacer en la bolsa agropecuaria. Colombia existen 2 bolsas, una que es la Bolsa de Valores de Colombia y la otra la Bolsa Agropecuaria. Explícitamente, pues, dedicada a comprar y vender productos del agro, ¿no? Y obviamente, pues, no va a vender un bulto, ¿no? Allá se venden, son, digamos, paquetes de toneladas dependiendo del tipo de activo, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, una contextualización a lo que hace referencia al mercado de valores, el mercado de capitales. El mercado de divisas se denomina el mercado Forex. Sí, sí han escuchado ese término. A ver si tiene Sí, tilde, bro. no recuerdo. Entonces, cuando uno habla aquí del mercado Forex, ¿cierto? Semana, mercado Forex. Entonces, cuando uno habla del mercado Forex, necesariamente va a hablar del mercado de ¿qué? De divisas. Y obviamente, pues ya sabemos que una divisa, pues es el nombre que se le da a la moneda de cada país. Y en el mundo, en la cesta de divisas más fuertes en el mundo, pues encontramos los dólares, euros, ¿cierto? De hecho, ya se habla de petrodólares, se habla de yuan, el franco canadiense, el dólar australiano, etc. Entonces, hay otro tipo de corredores que se encargan solamente de comprar una divisa, comprar otra o comprarla en Colombia y venderla, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo. Hacen eso en el momento. Entonces, por ejemplo, hoy en Estados Unidos comprar un dólar a la milla en pesos colombianos me vale 3.500, pero yo al comprarlo hoy aquí en Colombia me vale 3.800. Entonces, lo que hacen es comprarlo allá en Estados Unidos y venderlo en el mercado colombiano. Y así están ganando dinero. Pero pues para eso hay que tener una cantidad de información que en algunas las da, digamos, en el
en el mercado, en el caso colombiano, pues la bolsa de valores. Y a nivel internacional encontramos a Yahoo Finance. Ya me olvidó cómo se dice Yahoo. Yahoo Finance. Es decir, Yahoo tiene, ustedes saben que es un buscador como el de Google, pero pues tiene una herramienta que es el tema financiero. Y aquí pues ya uno entra a todo el mundo de las finanzas, pero a nivel internacional. Entonces, en Estados Unidos existe algo que es un indicador, un índice bursátil que es el Standard & Poor's 500, es decir, el que reúne las 500 empresas más poderosas, más fuertes, más rentables del mundo, ¿sí? Y ese tipo de indicadores, pues, hace que el mercado caiga, suba, que mi acción se cotice o baje. Por ejemplo, si usted vio las noticias hoy, Facebook está relacionado con el índice Nasdaq. Entonces, este bajó y por ende la acción de Facebook cayó notablemente. Entonces, dentro de ese cúmulo de inversiones, ¿cierto? De armar un portafolio, pues se necesitan demasiados conocimientos, prepararnos en el tema, ¿cierto? No es que usted es profesional y ya con eso tiene, no, ni siquiera uno siendo magíster en finanzas tiene todo el conocimiento, tienes que dedicarse a estudiar eso y trabajar en el mercado para poder adquirir un conocimiento mayor, porque cada vez eso está incrementándose. De hecho, hay unas instituciones que se encargan, no son profesionales, pero se encargan de formar los corredores de bolsa, ¿cierto? Porque no cualquier persona puede decir, no, yo quiero ser corredor de bolsa, soy administrador y quiero ser corredor de bolsa. Así tan fácil no es. Claro, hoy día algunas de esas aplicaciones están hoy para descargar, no sé si la han escuchado, eToro, hay muchas donde ustedes sin necesidad de ser un profesional lo puede hacer, ¿cierto? O sin necesidad de dedicarse a estudiar el mercado lo puede hacer. De hecho, en alguna oportunidad, no sé si recuerdan, pero James Rodríguez estuvo promocionando alguna aplicación para ser corredor de bolsa, no sé si lo recuerdan. Sí, ¿Adi? profe. Entonces, miren, hoy la noticia de ayer fue este señor, el dueño, uno de los dueños de las fortunas más grandes del mundo, ¿cierto? Pero ayer perdió más de 7.000 millones de dólares en esas solas 7 horas en que no hubo servicio de esas grandes plataformas, digamos, de redes sociales. Bueno, chicos, digamos que eso así, a grosso modo, es un bagaje sobre lo que son los famosos mercados financieros. En esto es muy interesante. Ahorita terminando mi maestría, pues cuando uno tiene clases sobre eso y hay que tomar decisiones, compro, vendo a corto plazo, es complejo, pero pues digamos que lo que hace es formarlo a uno para poder, digamos, tomar una decisión. Dice, no, me voy a dedicar a este mercado, pues debo empezar a capacitarme, a aprender, a investigar mucho, a aprender inglés, etcétera, porque no solamente usted tiene que, por ejemplo, aquí para ver la noticia y analizarla y ver qué está pasando, si algunos vendieron sus acciones o se quedaron con ellas. Entonces, los que vieron eso, me imagino que algunos de una vez vendieron las acciones de Facebook que tenían, los que ya conocen el mercado, y esperaron. Entonces, vendieron a un precio y ahorita que cayó, volvieron a comprar, pero ya lo compraron a un precio más bajo. Ahí se ganaron un ¿qué? Un dinero. Pero para eso se necesita conocimiento y bagaje del mercado. Y pues para eso hay que estudiar. ¿Ok? Bien. No sé si hasta aquí tengan preguntas. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación sencillos como este. Entonces, por ejemplo, una empresa o una firma firma un contrato de futuros. Cuando yo hablo de un mercado de futuros, es comprar hoy algo que se va a vender o producir en el futuro, como su nombre lo indica. Entonces, aquí les dejo una tarea, consultar qué es un activo subyacente. Y ese activo subyacente tiene un precio actual, es decir, hoy, en finanzas, eso se conoce como un precio spot.
Entonces, si usted dice, profe, ¿cuál es el precio spot? Entonces, usted busca en internet, ¿qué será eso? Es precio spot. ¿Alguien tiene idea? Y creo que se lo dije ahorita. Entonces, cuando uno habla del mercado del precio spot, habla del precio actual, hoy. Entonces, cuando uno dice precio spot o precio corriente de un producto, vamos a ver si tenemos alguna definición más precisa. Aquí, mercado a la vista, es decir, al día en el momento indicado, a la hora. Tan, tan, tan. Precio spot del dólar. Aquí dice, es en el momento de la cotización. Es decir, si estoy hablando de hoy, que es 5 de octubre, el precio spot será el momento en que está cotizando cierto activo. Es decir, hoy. Y el forward, ¿cierto? El forward es cuando uno habla de el precio futuro, ¿cierto? Es decir, puedo establecer un precio mañana tendiendo algunas expectativas. Y pues para eso es lo que vamos a hacer hoy. Tendremos que calcular el valor futuro de esos precios, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, al menos en este ejercicio. Entonces dice que hoy ese activo subyacente tiene un precio hoy de 35 millones, ¿sí? El cual tiene un vencimiento dentro de 2 años. Si el tipo de interés cobrado a la venta del activo fuese el 3.5% anual, determine primero cuál sería el precio al vencimiento o qué ocurriría si su precio, si el vencimiento no fuese dentro de, bueno, aquí está al mismo tiempo, aquí debe haber un error. Ah, sí, no, no está bien. Lo que pasa es que estoy confundiendo aquí la tasa con los años. ¿Qué ocurriría si el vencimiento no es a los 2 años, porque aquí es a los 2 años, sino a los 3? ¿Sí? ¿Cuál sería su precio a los 3.5 años? Para determinar ese valor futuro, pues simplemente debo tomar el precio hoy, ese sería el precio spot hoy, y multiplicarlo por 1 más la tasa elevado a la ¿qué? A la n. ¿A qué se les parece esta fórmula? Muy bien, a la fórmula de interés compuesto, valor futuro. Ustedes ya manejan al derecho y al revés, ¿cierto? Entonces, la solución, igual lo vamos a hacer. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo de Excel. ¿Cuál, profesor? El que les mencioné que descargaran. ¿Ya lo descargaron? Sí, señor, ya. Ok, bueno, los que no lo han descargado, por favor lo descargamos y ya continuamos. Y aquí tenemos el ejercicio. Lo vamos a desarrollar en Excel.
Bueno, entonces aquí pues yo les hice este tachito pues para que tuviéramos un poco más de agilidad en el proceso. Y a la parte izquierda, o en la parte izquierda, tenemos los datos de entrada, que en este caso, cuando uno hace modelación financiera, habla de los datos de entrada, y por aquí tendremos los datos de salida, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el valor futuro, uno que sería a los 2 años, y el otro, suponiendo que el tiempo no fuese de 2 años, sino fuese de ¿qué? De 3.5 años. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. En este caso, como es la tasa está anual y está mostrando el tiempo anual, o sea, ahí no hay necesidad de pasar usted a una tasa, digamos, periódica. Pero si lo quiere hacer por el resultado, le va a dar exactamente lo mismo. Entonces usted dice, por ejemplo, 1 más la tasa efectiva, ¿cierto? Elevado, abro un paréntesis, perdón, un paréntesis, y digo 1, que es una constante, dividido n. Pero n, como es anual, es también que 1 y luego resta 1. ¿Recuerdan que esa es la forma de hallar la tasa periódica? Y pues les va a dar exactamente el mismo que el mismo valor. Ahora, que si usted es amante del Excel, entonces dice tasa punto nominal. Dice, ¿cuál es la tasa efectiva? El 3.5. Luego me doy punto y coma, me dice número de periodos por año. Como es anual, pues ¿cuántos periodos anuales hay en un año? 1, ¿cierto? Y luego ahí tendría la tasa nominal. Para hallar la tasa periódica tendría que dividir en 1. Y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, pues como ya uno maneja el tema de la tasa, pues simplemente dice, no, pues en ese sentido es la misma tasa porque no va a ¿qué? A cambiar. Porque estamos trabajando tanto el tiempo en años como la tasa en ¿qué? En años, ¿ok? Entonces recuerden que ustedes cuando iban a matemática financiera y hacían tasas equivalentes, recordaban que en un periodo anual la tasa efectiva era equivalente o era el mismo valor dentro de la nominal y dentro de la periódica. Entonces, por ese sentido, bien, ahora aquí, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos listo nuestro diagrama. Como es una inversión, pues será que un ¿qué? Un egreso, ¿cierto? Y luego por acá un ingreso. Es decir, aquí vamos a determinar el valor futuro en 2 años. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la fórmula. Dice que es igual a ¿qué? Al precio, el activo, por 1 más ¿qué? A la tasa elevado a la n. Es decir, en este primer caso, a la 2. Y tendríamos que el precio dentro de 2 años pasaría, si se mantiene la tasa, de 35 millones a 37.492.000. Aquí lo hacemos, pero no ya, vamos a colocarlo no a colocarlo aquí, 3.5. No a 2, sino a 3.5. Tendríamos que el precio, si ya no vence dentro de un año, perdón, dentro de 2 años, sino dentro de 3.5 años, el precio sería de 39.478.000. Entonces aquí les voy a copiar, fórmula extraer. Ok. Y se las voy a compartir ahí en el chat. Pues aquí estamos aplicando un poquito que vimos en matemática financiera. Ha demorado en cargar, ¿qué pasa? Listo. Ok. Entonces, ese sería
el primer ¿qué? Caso, el primer ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí está la solución, lo que acabamos de hacer, y listo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Sencillo, ¿no? Bien. Ahora, aquí pasamos a otro ejercicio un poquito diferente, es un mercado accionario. ¿Alguien leyó don Juan Tenorio? ¿Colegio, no? Bueno, entonces, No, profe. No, señor. bien. Entonces dice, don Juan Tenorio creó la Zorrilla S.A. Tras un tiempo de operación decide constituir en acciones su empresa. Posteriormente decide vender el 40% de las acciones para quedar como socio ¿qué? Mayoritario con un 60% de las acciones o de las mismas. Recuerden que las empresas que pueden convertir ¿qué? Su patrimonio en acciones, ¿cuáles son? ¿O en qué se convierten? En sociedades anónimas, ¿cierto? Entonces, esas sociedades anónimas o de capital son las únicas que pueden negociar en las bolsas de valores. Pues una sociedad anónima son aquellas que sus acciones pueden ser que negociadas en las bolsas de valores. Y normalmente se negocia hasta el 49%. Quiere decir que los dueños o los propietarios, los accionistas, socios, se van a quedar con el 51%. En este caso, este señor se quiere quedar con ¿cuánto? Con el 60%, y está bien. Ahora, el número de acciones emitidas por la entidad de titularización fue de 1000 títulos. Es decir, ¿se emitieron cuántas acciones? 1000. 1000. La pregunta del millón, ¿qué es una acción? Muy bien, un título valor. Porcentaje de la empresa. Un título valor. Un título valor de tipo de participación, ¿cierto? Que ya, si usted va lo preciso, entonces me va de pronto a decir lo que muy seguramente me van a contestar, que es un documento que me hace partícipe de una empresa, ¿cierto? ¿Cuál? Una S.A. Y que ese documento tiene un equivalente a dinero. Entonces, el valor invertido por los accionistas fue el siguiente. Primero, don José Zorrilla invirtió 50.000 euros. Y usted, es decir, usted va a ser uno de los inversionistas, invirtió 30.000 euros. Se requiere, primero, calcular el capital de la empresa Zorrilla S.A., es decir, el patrimonio total. Segundo, ¿cuál es el valor nominal de cada acción? Tercero, ¿cuántas acciones debe tener o poseer cada accionista? Y cuarto, si las utilidades, ¿cómo le llaman las utilidades de una empresa S.A.? Dividendos, ¿ok? Entonces, si las utilidades, es decir, los dividendos a distribuir son de 3.000 euros, ¿cuál es el valor recibido por el accionista mayoritario? ¿Ok? Entonces, ese ejercicio ya lo tenemos aquí planteado en Excel. ¿Dónde? En la pestaña que dice acciones. ¿Ok? ¿Estamos ahí todos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, señor. Entonces, si voy muy rápido me dicen y yo les paso. Entonces, primero, el número de títulos, ¿cuántos son? 1000. Miren, voy a ampliar un poquito acá. Profe, qué pena, ¿le puede dar un poquito de zoom? ¿Más? Sí, señor, un poquito, profe, qué pena. Bueno, pero igual ustedes lo tienen en su computador. Bueno, listo, son 1000 títulos. ¿Cómo hago yo para determinar el valor de la empresa? Ah, bueno, tengo una información. José Zorrilla, ¿cuánto invirtió? 50.000, ¿cierto? Bien. Usted, en este caso, pues el profesor, en este caso usted se coloca su nombre, ¿cierto? Si está ahí el profesor, quítelo. Y coloca que usted va a invertir 30.000. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto invertirá el socio mayoritario? Para eso, tengo otra información. ¿Cuál, profesor? Dice que las acciones que se vendieron, ¿cuánto fue?
40%. 40. Entonces, estos 80.000 euros son ¿qué? El 40. Quiere decir que el propietario tendrá ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Tendrá ¿qué? Pues el 60, ¿no? De hecho, aquí lo menciona. Aquí está, 60%. La pregunta es, ¿cómo hago yo para calcular? Entonces dice, profe, pues, ¿una regla de qué? De 3. De 3. Y simple, ¿no? Entonces puedo decir, si 80.000, puedo sumar acá. Si 80.000, es decir, si estos dos son ¿qué? El 40%, ¿sí? Puedo decir primero cuál será el ¿qué? El 60, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, voy a dar un paréntesis y digo 80.000 por el 60% dividido el 40. Entonces me dice que el valor aquí será equivalente ¿a cuánto? 120.000. A 120.000. Quiere decir que si yo sumo los tres, el patrimonio ¿de qué? O el valor de la empresa será equivalente ¿a qué? 200.000. A 200.000 ¿qué? Euros. ¿Ok? Bueno, aquí yo le tengo, digamos, unidades ¿de qué? De peso, pero usted, profe, esos son euros. Entonces usted busca por acá euros, 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 euros. No lo encuentro. Y si busco España, español. A ver, por moneda. Esta es- Bueno, cualquiera de estos utilizan euros. Entonces, listo. Todos son euros. Ok. Y aquí, listo. Euro. Listo. Bien. Ok. Y aquí también. Bien. Entonces ya ahí con eso damos respuesta a la primera ¿qué? Pregunta. ¿Cuál es el valor del capital de la empresa? Ahora, ¿cuál es el valor nominal de cada acción? Entonces, para el valor nominal, ¿usted qué hace? Toma el valor de la empresa y lo divide entre ¿qué? El número de títulos o el número de ¿qué? Acciones. Exactamente. Entonces, en este caso es muy fácil porque tenemos aquí que el valor de la empresa son 200.000. ¿Y cuántos títulos tenemos? 1000, profe. 1000. Entonces, listo. Sale por ese lado. Quiere decir que el valor nominal de una acción, de una, ¿son cuánto? 200 euros. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas. No, señor. No, señor. Ok. Bueno. Seguimos. ¿Qué dice la C? Dice, ¿cuántas acciones debe tener o poseer cada accionista? ¿Cuántas acciones? Ok. Entonces, para eso, podemos hacerlo de varias formas. Uno, es determinando aquí el valor de la inversión, luego determinando el porcentaje de participación y con el porcentaje de participación puedo determinar cuántas acciones debe
poseer, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues aquí puedo hacer lo siguiente. José, 50. Odair, 30. Y el accionista mayoritario, que son 120. Para un total de 200. Hasta ahí que hemos hecho nada porque pues esa información ya la tenemos en la parte superior. Ahora, ¿cómo hago para determinar el porcentaje de participación? Entonces, lo que usted aprendió de por allá en análisis, ¿qué? En análisis vertical, ¿no? Con el profesor Osvaldo Vanegas Flores. Entonces, ¿usted qué hace? Digo, si la empresa vale 200 y yo tengo 50, ¿cuál será mi participación? Entonces será 50 sobre ¿qué? Sobre 200. Quiere decir que mi participación será el ¿qué? 25%. Exactamente. Ahora, si las acciones son 1000 y yo tengo el 25%, ¿cómo hago para calcular el número de acciones? Pues tomo las 1000 y lo multiplico. ¿Por qué? Por la participación. Quiere decir que voy a tener 250 ¿qué? Acciones, ¿cierto? Entonces, por favor, completemos la tablita y ya pregunto datos. Bueno, entonces me imagino que aquí les dio esto. Y aquí les dio esto.
Profe, una pregunta, ¿tenemos que hacer el cuarto o su merced no lo explica? Bueno, yo pensé que ya lo habían hecho. Bueno, entonces el cuarto es muy sencillo. Dice, si las utilidades a distribuir son de 3, bueno, eso no son dólares, son euros, ¿cierto? Euros. Si las utilidades son de 3.000 euros, ¿cuál es el valor recibido por el accionista mayoritario? Bueno, en este caso, pues, las utilidades son 3.000, ¿cierto? Euros. ¿Cuánto recibiría? Entonces tomo el valor de la utilidad. Recuerden que uno recibe dividendos de acuerdo al nivel de ¿qué? De participación. Participación. Muy bien. Entonces en este caso el mayoritario son 60. Quiere decir que el resultado son 1.800 euros. Y listo. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver un poquito más complejo el tema. No complejo, sino ya diverso. Y es cuando uno habla de un portafolio. ¿Saben qué es un portafolio? Algo así como la suma o el conglomerado de todas las inversiones que uno tiene en diferentes tipos, ya sea pues finca raíz, acciones y pues muchas Bien. más. Ok. Bueno, digamos que los portafolios como tal, pues es esos elementos donde uno carga una cantidad de documentos, ¿cierto? De hecho, en la universidad todavía tenemos un profesor que utiliza portafolio, ¿sí? Pero pues digamos que este término se trasladó al marketing y ya se habla de un portafolio de servicios, es decir, una serie de elementos o de opciones que tenemos acerca de un bien o un servicio.
Y eso mismo se trasladó al sistema financiero o al mercado financiero. Entonces, el portafolio es todas las opciones que tengo de invertir y cuál de esas tengo invertido. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio en Excel y vamos a utilizar una herramienta que se llama Solver. No sé si la han utilizado. ¿Nadie? Bueno, entonces si nadie lo ha utilizado, pues hoy vamos a aprender algunas cosas. Entonces, lo primero que dice es que se propone a continuación un ejemplo que se calculará con Solver, que ya lo había mencionado. Un nuevo inversionista requiere participar en la bolsa de valores y expone su interés a su asesor bursátil o a su corredor de bolsa o a su trader y quiere invertir 100 millones de pesos colombianos y asegurar la mitad, es decir, el 50% de su monto a invertir en acciones de bajo riesgo. Es decir, es un inversionista, bueno, la palabra se me olvidó, conservador, ¿ok? Entonces, de bajo riesgo el 50%. Pero el otro 50%, es decir, la otra mitad, quiere invertirlo un poco más de riesgo, a fin de obtener mayor ¿qué? Rendimiento. Entonces, recuerden que un principio financiero dice que entre mayor sea el riesgo, mayor es ¿qué? De ganancia. La ganancia. Ok, perfecto. Y en este caso, pues para eso debe invertir en activos de riesgo mediano de 35% y el 15% restante en activos de mayor riesgo. Entonces tenemos dos restricciones. Una, que el 50% debe ser ¿qué? De bajo riesgo. Quiere decir que de acuerdo a la información que tenemos acá, la única de bajo riesgo es el instrumento o el activo A. Entonces, en el A debo invertir ¿cuánto? El 50%. Y el otro 50%, pues considerando que son de mediano, en el que es de mediano riesgo tenemos estas por acá, ¿cierto? Pero vamos a invertir un 15%, es decir, en una de estas. ¿Cuál? Pues no sé. Eso nos lo va a ayudar a solucionar Solver. Y el otro 15%, pues en las restantes, ¿sí? En las restantes. El monto a invertir son 100 millones y hay una observación, que para una buena diversificación, es decir, inversión en diferentes opciones, pues al menos debo invertir ¿el qué? El 10% del portafolio. ¿Qué quiere decir? Que si voy a elegir el instrumento E, debo invertirle por lo menos ¿cuánto? El 10%. Es decir, no puedo invertir menos del 10% del valor del ¿qué? Del monto. Exactamente. No es que haya invertido 2 millones aquí, 2 millones aquí. No. Mínimo el 10%. En este caso, 10 millones de pesos. En la siguiente hoja tenemos este ya esquema. No sé si lo dejé así de esta forma. Sí, profe. Ok, entonces vamos a interpretar. Entonces tenemos los 5 instrumentos, el A, el B, el C. Recuerden que el A es el de menor que. Tasa. Sí, Riesgo. riesgo, que es la Riesgo. tasa, ¿cierto? Ok, entonces recuerden, menor tasa, menor riesgo. Aquí hay una participación que está al azar. Yo la coloqué 60, 10, ¿cierto? No sé si está bien, la coloqué al azar. Y en este caso, pues 60 millones será ¿qué? El 60% de la inversión. Pero aquí es donde juega un papel principal el tema de las restricciones. ¿Cuáles, profe? Esas que tenemos acá. ¿Recuerdan programación lineal? ¿O hasta ahora lo están viendo? No, creo que es en quinto, ¿cierto? Investigación de operaciones. Lo estamos viendo. Estamos viendo, profe. ¿En sexto? Bueno, cuando yo vi fue en quinto, pero no importa. Entonces, en métodos simples hay algo que llama las restricciones. Aquí hay dos restricciones. Entonces, aquí, por ejemplo, yo coloqué 5 millones, pero no son 5, aquí son 50. Entonces, por favor, corrijamos.
¿Por qué? Porque lo mínimo que yo puedo invertir son, ¿qué? 50 millones. ¿Por qué, profesor? Porque resulta y pasa que el inversionista quiere invertir el 50, ¿dónde está? Me perdió. Asegurar la mitad del monto en inversiones de bajo riesgo. Y la inversión de bajo riesgo en la A. ¿Qué quiere decir? Que acá lo mínimo que yo debo invertir es ¿cuánto? 50 millones. ¿Cuál será lo máximo? 50 millones. Profe, ¿de dónde tomó ese rendimiento? Bueno, de la participación que tengo sobre el porcentaje de riesgo. Ahí está de dónde salió. Y la ponderación pues, va a ser la tasa sobre el porcentaje de la inversión. Aquí, esto es lo que yo debo definir si debe ser así o no. ¿Quién me lo va a definir? Solver. Y eso lo vamos a hacer aquí en la parte inferior ahorita. Entonces, no sé si el cuadro es entendible, este que tenemos en la parte superior. Sí, señor. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el monto? Bueno, profe, la sumatoria de la inversión, 100 millones. La inversión, pues aquí son 100 millones, porque ese es el dinero que tiene ¿para qué? Para invertir 100 millones. Acá está, 100 millones. Ahora, ¿cuál va a ser el rendimiento en pesos y cuál va a ser el rendimiento en porcentaje? Entonces aquí tengo un rendimiento que es muy sencillo. ¿Cuál? El rendimiento que nos da aquí, lo que hago es sumarlo y eso va a ser el rendimiento en pesos colombianos. Esto en pesos colombianos. Y en valores relativos quiere decir que me va a ganar ¿qué? El 12.46, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿será que yo me puedo ganar un poquito más o un poquito menos? Entonces, Solver nos va a ayudar a solucionar ese problema teniendo en cuenta las dos restricciones. ¿Cuál? Que acá debo invertir en la mitad y que la otra mitad debo invertirla en estas 4 opciones. Pero en la B, que es una inversión de riesgo mediano, debo invertir el 15%. En este caso, el 15% de 100 millones es ¿cuánto? 15 millones. 15. Ahora dice, profe, ¿por qué aquí tiene 10, 10, 10? Porque recuerden que aquí, para diversificación del portafolio, mínimo debo invertir el 10%. Y el 10% de 100 millones, ¿cuánto es? 10 10 millones. millones, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será el máximo? 35. ¿Por qué? Porque si aquí ya invierto en este 50 y en este ya tengo que invertir 15, ¿cuánto me queda disponible? 35 millones. Ahora, profe, pero ¿por qué 35 acá y 35 acá? ¿Por qué? Porque es que puede ser tanto en la opción A, la D o la E. No sé en cuál. ¿Quién me va a ayudar a salir de esa duda? Solver. Para decirme la solución óptima. Si no han escuchado esa palabra, la van a tener en cuenta. ¿La solución qué? Óptima. Óptima. Cuando uno habla así, es cuando de ahí para arriba ya no hay más. Es decir, es lo que más puedo lograr. Si hablo de rentabilidad, es la rentabilidad más alta que puedo obtener, ¿cierto? O si hablo de costos, son los costos más bajos que puedo tener también. ¿Listo? Entonces aquí, en la parte inferior, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte la vamos a dejar tal cual, ¿cierto? Entonces usted dice igual y arrastra. Arrastrar. Estos rendimientos pues no van a cambiar, entonces usted le dice igual y arrastra. ¿Cierto? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a formular para que sume esta parte. ¿Cierto? Y cuando le digan, no, es que voy a invertir, digamos,
56 millones, o los 46, no importa. No importa, ahorita eso lo solucionamos, no se preocupe. Entonces, si yo coloco aquí 56 millones, quiere decir que aquí ya van 56. Si aquí coloco 20 millones, bueno, 20 y coloqué 2. Aquí los valores que ustedes coloquen no infieren en nada, entonces pueden colocar los que deseen, no importa. Aquí puedo colocar 30. Y coloqué 3. 30. Van 61. ¿Cuántos me hacen falta para los 100? Y aquí coloco 14. No me puedo pasar de ¿qué? De 100. De 100. Listo. ¿Ok? Y aquí voy a digitar 100. No los voy a, sino voy a digitarlos. Entonces, lo digito o selecciono este. Por favor, hacemos eso y ya estoy con ustedes. Ok,
¿Recuerdan cómo sacamos el porcentaje aquí del monto? Entonces, podemos sacar aquí dividido entre ¿qué? Entre el total, ¿cierto? Igual que en la parte superior. Pues vamos a completar esa parte. La parte superior de mínimo y máximo sí lo puedo copiar igualito. Esta. Entonces copio y pego. Y lo mismo el rendimiento. Recordemos que es la multiplicación de la tasa por la participación. Entonces, la tasa por la participación. Eso nos va a dar el rendimiento en pesos colombianos. Y la ponderación va a ser igual a la tasa por el porcentaje de participación, es decir, aquí, que es el mismo que tenemos en la parte superior. Y lo arrastramos. Por favor, lo hacemos y me confirman. Listo, profe. ¿Recuerden cómo sacamos el rendimiento? Sin mirar arriba. Vamos a sumar esta parte, ¿cierto? Esta parte. Entonces sumamos, así como está aquí. Es decir, estamos haciendo una réplica de cómo va a quedar nuestra solución óptima. Esta es la inicial, ¿cierto? De hecho, aquí cambian los valores, pero pues no importa. Aquí va a quedar la solución óptima, es decir, cuál va a ser el máximo de rendimiento. Por ejemplo, aquí hay menos, ¿sí? Este da 12 millones y este nos da, ¿qué? 11 millones 46. Y aquí vamos a sumar el de esta parte, el de la ponderación, para determinar cuál es el rendimiento porcentual. Listo. Entonces, por favor, cuando lo tengamos ahí me indica y luego pasamos al último procedimiento que es consolidar.
¿Cómo van? Bien, profe. Bueno, antes de continuar, vamos a revisar si tenemos Solver instalado o habilitado, ¿no? Porque instalado es una herramienta que viene con el Excel, pero pues puede estar deshabilitada. ¿Cómo hacemos? Usted se va para su Excel y va a la hoja de datos, aquí en la pestaña datos, y mira por aquí en la parte superior derecha si aparece esta opción que dice Solver. Profe, por mi parte no está. No, bueno. Lamentablemente, pues yo estoy trabajando con otro computador, no sé si es similar al de ustedes, pero lo podemos habilitar. Entonces, por aquí en la parte superior debe haber algo que diga archivo, la parte superior izquierda. Sí, profe. Ok, van a desplegar la opción y al final hay una opción que dice opciones, si no estoy mal. Bueno, hagamos una cosa. ¿Alguien quiere compartir para que guiemos a los demás? Porque eso a guiarlos así sí es muy difícil. ¿Alguien que quiera compartir su eso? profe. Dale. ¿Quién? Matt, porque es que yo tengo un Matt y eso no es lo mismo, entonces me toca adivinar. Entonces comparte y así nos queda mucho más sencillo. ¿Ya se ve ahí, profe? Ok, perfecto. Entonces ve al Excel. Pues yo ya lo tengo habilitado, pero de todas formas yo Bueno. sé cómo habilitarlo. Sí, ok, no importa. Ah, si tú ya lo tienes habilitado. Entonces, en ese caso, uno va a archivo. Sí. Y va a opciones. Archivo. Y ahí hay una opción que dice opciones. En opciones, bien. Y le dan complemento. Complementos, muy bien. Complementos. Ahí, allá. Y abajo en la parte superior dice ir. Ir. Eso, muy bien. Y ahí, a la mayoría les va a aparecer que el solver no tendrá el chulito. Entonces, ¿usted qué hace? Le coloca el chulito y listo. Y luego le da aceptar. Ya. Bueno. Marta. Aparece un letrero rojo en tu Office. ¿Por qué? No, profe, es que yo tengo un problema con mi Microsoft. Tengo que actualizarlo, entonces es por eso. ¿Seguro que es por eso? Sí, profe. Es por eso. Siempre me ha pasado. Bueno. Entonces, normalmente eso se da cuando el Office no tiene licencia. Sí. Pero es por eso. Entonces cierra y ya les doy un check adicional aquí para que hagan eso y queden con licencia. Si ustedes notan, mi Office, a pesar de que yo tengo Mac, yo tengo el Office licenciado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí no se ve, pero en el Word tampoco. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver. Bueno, en este no se me nota, pero normalmente aquí aparece el nombre de nosotros. Entonces, en su correo, te abre el correo de la universidad. Por aquí tengo mi correo. Y aquí donde están los 9 punticos, lo que van a hacer es ir a Office 365. Y en Office 365 les va a aparecer una opción por acá, aquí que dice instalar Office. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es instalar y entrar con su correo y su usuario. Y les va a quedar su Office licenciado con la licencia de la Universidad de Cundinamarca, es decir, que no van a tener que pagar por esa licencia. Ya la tenemos ahí. Y para los que tienen, aquí miren, ¿sí ves? Entonces tiene el Outlook, el Drive, Business, Word, Excel, todo. Y para los que tienen Mac también, aquí donde dice otras opciones,
ustedes pueden descargar e instalarlo en 5 dispositivos, ya sean en Mac, en las tabletas, en el smartphone, y lo instalan totalmente licenciado, es decir, no es pirata, para que no vuelvan a tener ese problema. ¿Listo? Bien. Ahora seguimos. Cuando ya tenemos el solder, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nos ubicamos donde dice rendimiento porcentual y vamos a irle a solder. Y va a aparecer una opción así. Listo. Ahora, aquí donde dice para, hay 3 opciones. Ustedes van a elegir la opción max, es decir, de maximizar. Entonces, maximizar. Y aquí donde dice combinando las celdas variables, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la participación, es decir, desde la D19 hasta la D23. Lo repito, maximizar y luego seleccionamos esta parte. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar algo que llaman las restricciones o cuando dicen sujeto a. Entonces vamos a decirle aquí agregar. Entonces la primera restricción que nosotros tenemos es que esta celda, ¿cierto? Debe ser igual a esta. Ah, perdón. Me borró todo. Entonces seleccionamos esta, ¿cierto? Que la participación del instrumento A debe ser igual, aquí usted despliega la pestaña y elige igual. ¿A quién? A 50. Y luego le dice aceptar. Cuando usted le da aceptar, le va a aparecer aquí que dice que es D19, que es esta, es igual a D19. ¿Qué quiere decir? Que aquí esto no debe ser 56 millones, debe ser ¿qué? 50 millones. ¿Ok? Entonces, por favor, lo hacemos y ya continuamos. Bueno, vamos a agregar la siguiente restricción. Y la siguiente es que el instrumento B debe ser el 35%. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos agregar y acá seleccionamos participación de 20, es decir, el instrumento B. Debe ser igual a 15. Y luego le dice aceptar. Y vamos a tener lo siguiente. Y luego continuamos.
Bueno, ahí ya tendríamos dos restricciones. Entonces, la del instrumento A y la del instrumento B. Bien. Vamos para nuestra tercera restricción. Y esta dice de la siguiente manera. Entonces, como nosotros debemos invertir mínimo 10.000, ¿cierto? En los demás. Entonces vamos a decirle agregar. Vamos a decirle agregar. Y vamos a decir que estas de acá, ¿cierto? Perdón, estas de acá. Es decir, la participación de acá. Mínimo. Cuando uno dice mínimo, ¿es cuánto? Mayor, igual, menor, igual, igual. Debe ser mayor, igual, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Entonces, para que la inversión de acá sea mínimo 10.000, quiere decir que estas de acá, que son las que acabamos de seleccionar, aquí, debe ser mayor o igual a ¿cuánto? A 10.000, ¿cierto? Y luego le damos a aceptar. Y nos quedaría de esta forma. Entonces, por favor, lo hacemos y ya continuamos. Bien. Ahora vamos a colocar el espacio límite. Es decir, ya colocamos el mínimo. Ahora vamos a colocar el máximo. Le decimos agregar y volvemos a seleccionar la participación de los últimos 3 instrumentos y le decimos que ahora deben ser menores o iguales, es decir, este. ¿A qué? A 35. Quiere decir que aquí los valores deben ser mínimo 10.000 y máximo ¿qué? 35 millones. 35.000. Y aquí ya nos quedaría de esta forma. Ustedes pueden verificar los números que como ustedes tienen el mismo archivo, debe tener los mismos valores. D19 a F19, D20 a F20, D21, D23 menor o igual, ay, pues pucha, creo que aquí la embarré, porque aquí coloqué menor. Mamá, mamá, mamá. No, ahí está bien. Lo que pasa es que me los colocó en orden y no en orden de elaboración, ¿cierto? Y finalmente, vamos a agregar la última restricción, y es que el valor de acá, la suma de aquí no puede superar ¿qué? No puede ser ni menor ni mayor a ¿qué? A los 100 millones, es decir, a la inversión. Y nos quedaría de la siguiente manera. Pues ahí ya tendremos lista nuestra programación y aquí vamos a decirle que lo resuelva por el método simples de programación lineal. Entonces, por favor, hacemos eso y ya continuamos.
Bueno, finalmente le vamos a dar resolver. Pues miren que aquí tenemos 11%. Entonces aparece una... Un segundo que se despertó mi hijo. Ya un momento. Bueno, eso de ser niñero y papá y profesor al mismo tiempo, sí, grave. Bueno, entonces aquí mire que encontramos que Solver ya encontró una solución que cumple con todas las, ¿qué? Las restricciones. Entonces, dice conserva solución de Solver, le voy a decir que sí. Y mire que aquí aparecía 11%, ¿recuerdan? Sí, profe. Y aquí tenemos 12, pero en este orden de ideas y con las restricciones que hay, ¿qué quiere decir? Que un inversionista que tenga 100 millones de pesos y quiera invertir el 50% en un activo o en un instrumento de menor riesgo y lo demás en los 4 restantes, pues va a tener una rentabilidad de 14 millones o del 14.85. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que pues ahí no se puede ni ganar más, pero sí se puede perder más. Es decir, puede tener una rentabilidad del 10%, del 8%, pero lo máximo que puede ganar, teniendo en cuenta algunas probabilidades, es el 14%. Bueno, 14.85, que si lo pasamos a dinero, pues será una rentabilidad de 14.850.000. Entonces,
Entonces, la tarea de ustedes, ya para la próxima clase, será consultar sobre el tema de portafolio de inversiones, sobre el mercado accionario, que ya hicimos algún análisis, y hacer un análisis personal de este tipo de portafolio, ¿cierto? Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí ya, si quedó alguna duda, pues la idea es que revisemos nuevamente el video, ¿sí? Y en lo posible acompañar a nuestras participantes en las elecciones, que son